Ya eran las 5 p.m. y Andrés no llegaba. George de vez en cuando vacilaba con el pensamiento de que tal vez, su hermano menor se habría distraído jugando con otros niños. George era tan o más inocente que su hermano, aun creía que él era un niño y que se comportaría como tal. Andrés, joven de 14 años, salió de su casa hacia el supermercado a comprar los alimentos que mensualmente consumían él y su hermano mayor George. Este último de 25 años, se hizo cargo de su hermano menor desde que terminó su carrera profesional de publicidad, exactamente a los 22 años. Ambos hermanos, huérfanos, siempre organizaban las tareas del hogar, así pues, Andrés debía ir a comprar los víveres con una lista elaborada y facilitada por su hermano. El supermercado quedaba a 10 minutos de la casa, tomando en cuenta que quizás, su hermano se demoraría en elegir los productos, buscarlos, e inclusive tomando en cuenta una larga cola, no debería demorar más de 1 hora. Pero 2 horas preocupaban demasiado a George, preocupación que se veía condicionada al típico miedo que sentía George de perder a alguien más de su familia, y es más, al único integrante que quedaba de su familia cercana. George entonces empezó una búsqueda exhaustiva de su hermano Andrés, búsqueda que no solo se quedó en un simple papeleo policial, sino que se corrió la voz en todo el vecindario para que se solidarizaran con la búsqueda de su hermano Andrés. Así pues, la pequeña urbanización empezó a colocar carteles de se busca, e inclusive propaganda por internet aprovechando la extensa proliferación de redes sociales. George no podía permanecer un momento solo, la sola ausencia en la casa de su hermano le provocaba un dolor y una angustia superior a la pérdida de sus padres. Fue entonces que mientras George esperaba sentado en el sofá alguna noticia en televisión que le diera información sobre lo que le sucedió a su hermano, sonó el teléfono. George se abalanzó sobre el mismo y contestó rápidamente. «¿Aló? George?» La suave y temblorosa voz de Andrés caló en lo más profundo de George, quien aún no creía lo que sus oídos escuchaban. Su hermano, Andrés, estaba bien. George colgó rápidamente el teléfono para dirigirse a la comisaría en donde se encontraba su hermano, pero antes de salir por la puerta el teléfono volvió a sonar. «¿Aló? Buenas noches, me comunico con George Vázquez Ulianov. Si él habla, por favor que sea rápido, estoy por salir». Bueno, señor Vázquez, no sé cómo decirle esto, pero bueno, intentaré ser lo más breve posible. Tengo a su hermano Andrés escondido, ya me lo secuestro o no, estoy seguro de que se olvidará de lo que tenga que hacer y hará lo que yo digo si no quiere que algo le pase a su hermano. Muy bien, váyase al carajo. George colgó el teléfono y salió de inmediato a la comisaría donde se hallaba su hermano, realmente no tenía tiempo para bromas telefónicas. Era muy probable, pensó, que el sujeto de la llamada haya visto las propagandas de búsqueda y se haya querido aprovechar de la situación haciéndole creer que tenía a su hermano secuestrado. Es más, George pensó que si esa llamada hubiera ocurrido primero que la de su hermano, la hubiera creído, pero gracias a Dios recibió la llamada de su hermano antes que la del estafador. Finalmente George encontró a su hermano en la comisaría. El encuentro fue muy emotivo, algo que se plasmó inmediatamente en los semblantes de los presentes. Entonces George se dirigió con su hermano a su casa para atenderlo como se merecería. Ya después de cenar y entretener a su hermano con 2 grandes regalos que le compró en el camino a casa, George no pudo evitar preguntarle qué fue lo que sucedió, y en dónde había estado. Su hermano no cooperaba con la solución a la duda que tenía George, Andrés solo se limitaba a sonreír y de vez en cuando a soltar una pequeña y muy chirriante risa. Al día siguiente George decidió hacer las compras él mismo, aún era muy pronto para despegarse de su hermano, e incluso estando él en el supermercado, llamaba cada 5 minutos a Andrés para asegurarse de que no le haya pasado nada. Las cosas iban bien. «¿Aló?» dijo George contestando el teléfono. «Me comunico con el señor Vázquez Ulianov». George reconocía esa voz, era nuevamente aquel estafador. «Él habla, le diré algo, deje de llamar y no le avisaré a la policía de usted, mi hermano está conmigo, aquí, sabes, deberías usar otros métodos, este no te funcionará más». «Ja ja ja ja. Escucha, no sé si realmente quieras a tu hermano, pero si no me escuchas empezarás a lamentarlo». George colgó el teléfono al suponer que el estafador seguiría con su palabrería barata. Así pues decidió no contarle a su hermano sobre las llamadas. Durante esa noche, George se levantó alrededor de las 4 am a causa de un molestoso ruido. George escuchaba un ligero chirrido, un sonido suave, pero a causa del silencio de la noche se escuchaba claramente. Eran tan o quizás más molestoso que un raspar de uñas contra una pizarra de tiza.
En el momento que George abrió la puerta de su habitación para buscar el origen del molestoso ruido, este mismo dejó de sonar, dejando a George con una sensación aún más molesta. Al día siguiente George volvió a recibir la llamada del estafador. Revisa tu buzón y te llevarás una gran. El estafador solo le pudo proferir una frase antes de que George le cortara de nuevo, realmente molesto. A la hora del almuerzo George mantenía aún el pensamiento fresco sobre la llamada de aquel estafador. ¿Qué estaría planeando hacer? ¿Acaso estará mal de la cabeza? Entonces, mientras divagaba, George volvió a escuchar ese molestoso sonido una vez más. Fue ahí que se dio cuenta que el sonido lo hacía su hermano Andrés, mientras rechinaba sus dientes. No hagas eso, dijo George, sintiendo una punzada en toda su piel a causa de aquel molestoso sonido. Andrés entonces le mostró una extensa y amplia sonrisa a su hermano. George, quien estaba comiendo, soltó la cuchara y se alejó rápidamente de la mesa, haciendo un movimiento brusco el cual casi le hace caer de la silla. Los dientes de George estaban completamente rotos, unos pedazos incluso, incrustados en las mandíbulas de su hermano. Andrés seguía sonriéndole a su hermano mientras este pudo notar cómo la sangre cubría los restos de los dientes en la boca de su hermano. George salió de la casa rápidamente para tomar un poco de aire. ¿Qué era lo que había visto? ¿Acaso esa era la dentadura de su hermano? Entonces, George sintió un olor nauseabundo, el cual solo cooperó con las ganas de vomitar que le había provocado ver a su hermano afilar sus dientes de esa manera tan grotesca. El olor nauseabundo venía del buzón de correo de la casa de George. Entonces escuchó ese molesto sonido nuevamente, su hermano volvía a rechinar sus dientes, mientras George se acercaba lentamente a su buzón. Fue entonces que al abrir el buzón ensangrentado, no le bastó mucho para reconocer la pertenencia de aquel cuerpo a pesar del descuartizamiento provocado. Entonces George cogió un enorme trozo de madera y rápidamente entró a su casa de nuevo. Andrés estaba sentado mirando la televisión, haciendo rechinar sus dientes de una forma más fuerte y más molesta de lo habitual. George corrió rápidamente y le asestó un certero golpe en su cabeza, con el enorme trozo de madera que cargaba. Fue grande su sorpresa al ver que una parte de la cabeza de Andrés se quebró, dando la impresión de que su piel y sus huesos estaban hechos de un material sólido. El golpe también distorsionó parte del rostro de Andrés desde la mitad de su cráneo, envolviendo el hemisferio este de su rostro, incluyendo parte de su ojo izquierdo. Los pedazos de su cráneo permanecieron esparcidos por el suelo de la casa mientras George levantaba el pedazo de madera de forma amenazante ante Andrés. ¿Quién eres?, le dijo George. Andrés solo se limitó a sonreírle nuevamente, mostrando unos dientes más afilados que los de la otra vez. George apretó intensamente el trozo de madera, y tomando fuerza arremetió contra Andrés. Antes de recibir el contundente golpe, George pudo escuchar claramente que Andrés dijo con una voz chirriante: «Sorpresa». En tan solo un segundo, el certero golpe reventó la cabeza de Andrés, haciendo llover una lluvia de pequeños pedazos brillantes y punzantes, lo más parecido a cristales rotos. El cuerpo de Andrés no se movía, y a pesar de la extraña estructura de su cuerpo, Andrés sangraba por todos lados. Un acercamiento al cuerpo decapitado de Andrés hizo notar que dentro de su cuerpo se encontraban los órganos comunes en todo cuerpo humano, solo que estos se veían incrustados con grandes pedazos de material cristalino. George no sabía qué pensar, era algo complejo, pero a la vez tan sencillo como que hubieran cristalizado el cuerpo de un humano. Aún así, George sabía que no era el cuerpo de su hermano, el suyo aún estaba en el buzón.